Ya estamos en la recta final en esta sexta charla, que será el análisis y perspectivas del TEMEC, preparándonos para los retos de la revisión 2026, de la mano del maestro Guillermo Malpica y de la maestra Daniela Martínez, a quien agradecemos mucho el tiempo que se dan para la sesión de hoy. Vamos a ver un tema que sabemos todos que es crucial para el futuro económico y comercial de México, Estados Unidos y Canadá, y la revisión del tratado. Así que pues le cedemos la palabra. Estamos muy ansiosos por escucharlos, conocer más sobre este tema y lo que nos depara, y pues que nos permita entender los antecedentes, los retos actuales que está enfrentando México, las perspectivas de esta revisión, y pues sí, que nos inviten a reflexionar sobre este tema. Le cedo la palabra y de manera muy general, muy rápida, si me permite, maestra Malpica, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a darle lectura a su semblanza. Muy bien, el maestro Guillermo Malpica Soto tiene experiencia con más de 25 años. Bueno, voy a empezar con, gracias, 25 años en economía, comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales, y desde febrero director ejecutivo de Alianza en México. Su experiencia en el sector privado incluye haber sido director ejecutivo de la American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey, y el sector financiero en Puebla. Su experiencia en el sector público fue como negociador comercial del TEMEC, de México en el TEMEC y TIPAT, además de 10 acuerdos binacionales de inversión, la mayoría de los tratados de México. Además de haber sido subsecretario responsable de atracción de inversiones en Puebla, actualmente consultor externo del Banco Mundial, y está en la lista de expertos en México de la OMC para paneles de solución de diferencias, y forma parte del cuarto de junto mexicano para apoyar las negociaciones comerciales internacionales desde el sector privado. El maestro Malpica es economista por la Universidad de las Américas de Puebla y maestro en estudios internacionales por el TEC de Monterrey, además de que realizó un programa ejecutivo en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard sobre política comercial, y es profesor por asignatura en la Universidad de Monterrey desde el 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Memo, y la verdad es que para nosotros es un honor que nos acompañes, sobre todo, discúlpenme, sobre todo porque tú viviste muchas negociaciones, no una, sino tuviste años de experiencia en todas las negociaciones de tratados en México. El TEMEC fue uno de ellos en los cuales te tocó vivir, como la negociación que tuviste con Trump, ¿no? Las negociaciones también que se tuvo con Canadá. Conociste la contraparte que el día de hoy parece que los están nombrando, entonces también tienes como ese termómetro de saber, de conocer a los negociadores de la otra parte. Así que quisiera ver, Memo, si nos puedes platicar cuál es la perspectiva general, cuáles son los retos de esta revisión del TEMEC, cómo lo vamos a enfrentar México y cómo lo ves en general. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y muchas felicidades a TLC Asociados por la organización de este Congreso Virtual Kickoff 2025. La verdad es una excelente idea para arrancar el año bien armados de información. Muchas felicidades. Qué bueno que hay una muy buena respuesta. Y siempre pues me siento como en casa participando con ustedes. Gracias por invitarme, Daniela, y a todo el equipo, excelente equipo de TLC Asociados. Pues sí, como dices bien, ya la última parte de mi experiencia en el gobierno federal fue justamente como jefe de la oficina del tratado en Washington. Y además, cuando me manda el secretario Guajardo para allá, pues le digo, no me quites mis temas de negociación, porque yo había sido 21 años negociador de México. Y entonces me quedo con 4 capítulos de los 34 que tiene el TEMEC. Negocio esos 4 capítulos a la par de que dirijo la oficina, ¿no? Entonces recibo en esa segunda gorra, la de la oficina, recibo al secretario Videgaray, a los equipos de negociación, al cuarto de junto, durante todo el proceso de negociación, y después me toca también el cabildeo en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, fue la verdad una gran experiencia, y eso me permite también un poco conocer cómo es esta dinámica, aunque ya tenemos un Trump 2.0 recargado. De todos modos, es una persona pues, que es bastante consistente a través del tiempo en su manera de ser, ¿no? Entonces, que es básicamente pues bastante impredecible, ¿no? Esa es su consistencia. Es consistentemente impredecible. Entonces, bueno, yo digo que los retos de esta revisión del TEMEC son muy grandes, primero por el entorno, ¿no? Trump viene diciendo desde la campaña, y lo ha venido diciendo ahora como presidente electo, que hay cosas que le preocupan profundamente de la relación con México,
entre esas cosas no está como prioridad el tema comercial. O sea, el tema comercial en realidad lo ve más que como algo que realmente le entienda o le importe, es como algo que le sirve, ¿no? Tiene un sentido utilitario. Dice que su palabra favorita, que suena muy bonito, es la palabra tariffs, ¿no? Entonces, para él, la política comercial está reducida a imponer aranceles como un medio para alcanzar algún fin en otros temas, ¿no? Entonces, y luego ya si se va un poquito más profundo en su análisis, pues dice que algo que le parece extremadamente nocivo es los déficits que tienen algunos países, el déficit que tiene Estados Unidos con algunos países socios comerciales, como Estados Unidos, perdón, como México, como Canadá, como China. De esos tres países, pues el que ha crecido más su superávit con respecto a Estados Unidos es precisamente México, ¿no? Y toda esta retórica también de hacer grande América otra vez, pues pasa por traerse inversiones de regreso, ¿no? Entonces, digamos que esas tres líneas, ¿no? La preocupación por otros temas en donde usa aranceles de manera coercitiva contra sus socios comerciales, el tema del déficit comercial y el regresar las inversiones, el reshoring. Para él no existe tal cosa como el nearshoring, sino para él lo que existe es el reshoring, o regresar las inversiones a Estados Unidos. Esas yo diría que son las tres características del presidente que nos podrían preocupar más en esta revisión, ¿no? Ahora, ya hemos dicho, siempre que hablamos de la revisión, decimos que, ojo, que esta es una revisión y que vamos a empezar por lo que dice el texto del TEMEC, ¿no? Ahí en su último capítulo está el artículo que habla de la revisión y ustedes recordarán la historia de esta revisión y si no, ahorita la recordamos, pero bueno, es complicado porque nunca se había hecho en ningún otro tratado. Entonces, estamos todavía por ver cómo va a funcionar esa revisión, ¿no? Tenemos un proceso en el que si nos quedamos con la pura revisión, de por sí ya es complejo porque es inédito, ¿no? Nunca lo hemos hecho en ningún otro tratado. Segundo, porque tienes un periodo bastante largo para resolverlo, ¿no? Si no resolvemos la revisión en el primer año, pues tenemos otras 11 oportunidades para resolverlo hasta que lleguemos al año 16. Y si no lo resolvemos, pues entonces acabaría el TEMEC, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien, hay mucha incertidumbre alrededor del proceso, ¿no? Y eso también le pega. Eh, y luego ya está la vida real, ¿no? Que nosotros sabemos que una vez que tome posesión el presidente Trump, pues no va a conformarse con una revisión, sino que muy probablemente vamos a acabar en un proceso de renegociación y de renegociación de las cosas que a él le interesan, ¿no? Y aquí podemos elaborar muchísimo más tarde, ¿no? Los diferentes temas, pero pues entonces yo digo como panorama general está complicado el tema de la revisión por esto, porque puede derivar por la revisión en sí, porque puede derivar en una renegociación y porque además en un entorno muy complicado donde hay otros intereses en juego, ¿no? Y ahora de este lado, ¿cómo ves con un nuevo gobierno, ¿no? Que tiene su personalidad también, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con otro posicionamiento diferente? ¿Cómo ves la posición de México actualmente con bueno, con la revisión? Bueno, yo creo que tenemos la ventaja, aquí tenemos todavía el beneficio de la duda porque es muy reciente, tiene 100 días el nuevo gobierno. Algunas de las señales que ha dado la presidenta ante las declaraciones del presidente electo han sido positivas, otras no tanto, ¿no? Yo diría como opinión personal, por supuesto que que el presidente Trump siempre va a hablar, ¿no? Le gusta mucho el escaparate, le gusta ser muy mediático, le gusta ser muy estridente, espectacular, le gusta, ya, todo el mundo dice que es muy transaccional, o sea, siempre que dice algo, pues quiere obtener algo a cambio. Entonces, la primera impresión a mí que me da es que tenemos que ser muy cuidadosos en justo. Justo lo decía hoy en la mañana en un programa de radio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que no hay que engancharse, ¿no? Pues sí, ojalá sea cierto eso, ¿no? Y no nos enganchemos, porque hay que escoger las batallas, ¿no? Hay mucho que es mediático y lo vivimos en la negociación del TEMEC. Sí es cierto que metía mucho ruido los tweets del presidente Trump y que siempre que iba volando el equipo mexicano de negociación sacaba un tuit diciendo que México iba a pagar el muro y que eso afectaba terriblemente el inicio de la negociación en cada ronda y que
Pero también es cierto que ya a nivel técnico, pues la discusión sí puede ser mucho más centrada en verdadero contenido, ¿no? Entonces habría que diferenciar muy bien qué es mediático y qué es verdaderamente una intención de negociación o una intención verdadera por parte del equipo de Estados Unidos. El equipo mexicano pues tiene yo creo que es un equipo que perdió a varios elementos importantes durante estos últimos años, que afortunadamente hemos visto que están regresando algunos ex servidores públicos de otras administraciones. Otros más, como yo, pues estamos del otro lado ahora de la trinchera, estamos en el cuarto de junto y también siguiendo de cerca este proceso y apoyando en la medida de lo posible desde ese lado eh, la, la, la toma de decisiones y la negociación. Pero al final del día se sientan los funcionarios de gobierno a la mesa de negociación. Entonces, pues vamos a tener que ser muy, muy apoyadores por parte de los demás actores del entorno comercial para que esto salga de una manera muy positiva. Déjame nada más terminar diciendo, cuando nadie creía, te acordarás que nadie creía que fuera a ser el candidato republicano Trump, y bueno, fue el candidato republicano. Luego nadie creía que fuera a ganar, y ganó. Luego empezó a decir mil cosas y nadie creía que las fuera a poner en práctica, ¿no? Y lo primero que hizo fue salirse del TPP, ¿no? Entonces, esto lo que me dice es que sí hay que tomar en serio las cosas del presidente Trump, pero guardando su justa dimensión y distinguiendo esto que es mediático y que no es mediático. Hubo un ejercicio a nivel de presidencia cuando ganó Trump en 2016, en donde se definieron tres prioridades para ese momento, ¿no? Estábamos todo el mundo apanicado, no nos la creíamos y se definieron tres cosas. Una, continuar diversificando los mercados para México. Dos, separar muy bien los temas que eran comerciales de los temas que no eran comerciales, incluso a nivel de personajes dentro del gobierno mexicano, para que no hubiera esa contaminación de temas que ahora estamos viendo desde la administración pasada. Y tres, desarrollar una agenda de intereses ofensivos también, o sea, no nada más esperar aquí a ver qué nos pide nuestras contrapartes, sino desarrollar intereses ofensivos. Yo creo que esas tres cosas siguen siendo muy vigentes en esta nueva versión de nuestra relación con Estados Unidos. Oye, Memo, y en ese sentido, en esta parte mediática y que se ha abierto mucho, ¿qué tanto hay probabilidad de que realmente aumente los aranceles? ¿No? Ese es un punto. ¿Y cómo ves a México? ¿Qué tan fuerte lo ves realmente para esta revisión? Está muy complicado el tema de los aranceles, sobre todo con ese nivel de 25%, porque no hay manera, yo creo que en una par de economías tan integradas como México y Estados Unidos, no hay manera de que Estados Unidos nos ponga aranceles con ese nivel. Incluso si fuera selectivo y pusiera aranceles a ciertos productos, no hay manera de que no se dé a él mismo un tiro en el pie, ¿no? Nosotros cuando hemos diseñado, por ejemplo, represalias contra Estados Unidos por temas de no cumplimiento de Estados Unidos de sus compromisos, por ejemplo, el transporte o en acero y aluminio. Esas represalias han sido muy cuidadosamente escogidas para unos cuantos productos, y de manera muy cuidadosa, y siempre hay algún efecto colateral de todos modos, ¿no? Entonces, sería una terrible idea, no solamente para México y para Canadá, sería una terrible idea para el propio Estados Unidos que fuera adelante con esa amenaza, pero yo no me atrevería a descartarla por muy descabellada que parezca, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que lo que suena más descabellado acaba siendo la realidad en estos días. Entonces, yo sí me prepararía para el peor escenario, esperando que no llegue. Y cualquiera que sea la preparación y la estrategia del equipo mexicano, tendría efectos muy dañinos para la economía mexicana, pero también para la economía de Estados Unidos. Y acá cerraría con un tono optimista diciendo, entonces, lo que necesitamos es coordinarnos mejor entre también los sectores privados de México, Estados Unidos y Canadá para dar los mismos mensajes de alerta, ¿no? Una de las cosas que sacó del escritorio de Trump en abril de 2016, si no me equivoco, una carta en donde ya se iba a salir del Telecán, fue precisamente la presión conjunta entre sectores privados de México y de Estados Unidos, está haciéndole ver el tremendo daño que iba a ocasionar esa decisión, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca es importantísimo el rol del sector privado
de organizaciones, de confederaciones empresariales para hacer ver las implicaciones de cualquier decisión de política pública que se le pudiera ocurrir al calor del discurso político a cualquier líder. Memo, y otro tema, ¿cómo está jugando, qué rol está jugando China en esta revisión? O sea, creo que ahorita es un punto muy álgido aquí. Pues China como nos gusta decir metafóricamente, es el elefante en el cuarto. Hace poquito ya a Juan Carlos Becker que decía, es el pan en el cuarto, ¿no? China. Entonces, todo el mundo, es una revisión de un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en donde no hay manera de que no se hable de China. ¿No? La preocupación, el principal tema de acusación de Estados Unidos y también de Canadá, ¿no? Que se volvió de repente muy vocal en ese sentido contra México, era el tema de que México no estaba siendo suficientemente efectivo en detener triangulación por parte de Canadá, ¿no? Por parte de China, perdón. Y entonces pues entonces la culpa de que China estuviera creciendo tanto y por lo tanto el déficit comercial de Estados Unidos con China, era culpa prácticamente de México, ¿no? Y entonces es un tema muy emocional, es un tema muy en la preocupación del ciudadano de Estados Unidos promedio y que ha sido muy bien explotado por este líder político, ¿no? China, yo diría aquí, la estrategia de México tendría que ser tengamos mucho cuidado en la manera en que tratamos a China porque es un jugador importante en el mundo. Sigamos las reglas del comercio, ¿no? O sea, no hagamos acciones para corregir algo violentando las reglas de comercio, ¿no? Y tercero, revisemos muy bien cuál puede ser la estrategia que no afecte a los intereses propios de México, porque Estados Unidos siempre le va a pedir a México que haga esa tarea con China. Pero otra vez recordando el pasado, cuando se hablaba, ¿te acuerdas en la negociación que se hablaba mucho que iba a haber una cláusula china? Todo eso viene por una decisión mala del primer ministro Trudeau, que si quieres luego platicamos, pero bueno, viene una muy aguerrido interés de Estados Unidos de tener una cláusula prohibiendo a los países del TEMEC negociar con China. Al final no hay tal cláusula de prohibición, o sea, no hay la palabra China en todo el texto del TEMEC, pero hay una cierta obligación de información. Pero se mencionó mucho la famosa cláusula china y al final del día esta disposición que quedó, que está en el 3210 del TEMEC, de información, de compartir con mis otros dos socios comerciales, si yo empiezo algo con China, el primero que la incumplió fue el que la propuso primero, que fue Estados Unidos, ¿no? Cuando escalan la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, hay un momento en el que se reúnen los dos gobiernos y acuerdan una serie de cosas que al final no cumplieron, pero sin avisarle a México y sin avisarle a Canadá. Entonces, el primero que incumplió esa cláusula del 3210 fue Estados Unidos. Así que yo no me quedaría con solamente hacer caso de lo que Estados Unidos le pide a México, sino hacer una evaluación muy precisa de cuál es el beneficio de las inversiones chinas en México, un mecanismo, si tú quieres, un mecanismo de screening de inversiones más detallado para México, pero que sea consistente con nuestros compromisos internacionales en los capítulos de inversión y bueno, entrarle a la discusión. O sea, yo creo que sí hay que tomar el toro por los cuernos, pero no de manera impulsiva y violentando los propios compromisos en la OMC y en los tratados. Memo, y otro jugador que también tiene su papel también para presionar un poquito este tratado es Canadá. ¿Cómo se ve ahorita Canadá? ¿Cómo va a jugar en esto que se ha mencionado que puede ser, sabes que ellos quieren más bien un tratado bilateral, ¿no? Sacando a México. Con el cambio de Trudeau, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Pues a mí otra vez me parece que decía hace ratito que este tema de cuando entra en crisis la negociación del TEMEC, y que Trudeau se va a China, no sé si se acordarán, pero por ahí en la ronda 6 en Montreal, estaba muy mal, la negociación iba muy mal, ¿no? Ya se hablaba de las poison pills, de las píldoras envenenadas y que esto no iba para ningún lado, y el primer ministro Trudeau va a China y hace un mensaje ahí diciendo pues que bueno que estén acercándose Canadá y China y un poco como diciendo, bueno, si no hay TEMEC, fíjate que ya me estoy juntando con China,
¿no? Yo creo que ese fue un error y eso provocó todo este tema del que ya hablamos, ¿no? Y ahora, que otra vez Trump sale muy fuerte a decir contra México, con respecto a China, pues Canadá, un par de premiers de dos provincias y después el propio gobierno federal este, dicen, sí, la verdad es que debemos ser tratados diferente que México, porque México no cumple con China y nosotros sí somos muy bien portados, ¿no? Es más, el primer ministro Trudeau va en Thanksgiving y cena, bueno, no en Thanksgiving, pero alrededor de esa fecha cena con el presidente electo Trump y sube una foto, ¿no? Miren a quién tengo aquí de invitado, ¿no? Entonces, yo creo que no es la estrategia correcta si nos queremos ver como una región. Eh, el éxito del Telecán de 26 años radica en que, para empezar por el nombre, es un tratado de libre comercio de América del Norte. No habla de México, Estados Unidos y Canadá como el TEMEC. Es un tratado que considera una integración regional, que considera una colaboración entre tres países para ser más poderosos como región ante el resto del mundo. Y una visión que separe es una visión que nada más sirve los intereses de quien no busca una visión regional, sino una visión individual, ¿no? Como Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos no le interesa la integración regional, a mí me parece, pero sí le interesa mucho dividir para vencer, como dice el dicho, ¿no? Así pasó en la negociación también. Estados Unidos coqueteó con la idea de tener acuerdos bilaterales. México más bien propuso tener negociaciones ministeriales bilaterales para avanzar en los temas, pero trilateralizar el proceso, y así fue como se resolvió la negociación del TEMEC a finales de septiembre de 2018. Y yo creo que entonces la estrategia de separarse de México es una estrategia equivocada. Debemos buscar México y Canadá aquellos puntos en donde somos aliados en la negociación, en la revisión del TEMEC y en la posición comercial en general. Y deberíamos explotar mejor esa relación con Canadá, pero también Canadá debería entender que le conviene esa colaboración con México. Ahora con el gobierno canadiense como está, en donde pues ya se veía venir desde hace mucho la, la derrota del Partido Liberal. Y bueno, ya nada más era cuestión de tiempo porque ellos tenían que convocar elecciones a más tardar el 20 de octubre. Este, pero esto pues simplemente adelantó ya una crónica de un mal resultado para el primer ministro y para su partido. Vamos a ver cómo se recompone el país políticamente, y eso le hace perder algunos meses en la preparación de la revisión del TEMEC, ¿no? Vamos a ver quién ocupa el liderazgo del Partido Liberal, y luego cuándo se convoca elecciones, y luego cuál es el resultado de estas elecciones. Tienen una gran ventaja, al menos en las expectativas actuales, el Partido Conservador, ¿no? A través de Pierre Poilievre. Entonces creo que podría haber un cambio de partido en Canadá, y eso puede tener un impacto diferenciador en la posición de Canadá, incluso más corrida hacia la posición de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no pinta bien ese tema, y yo creo que es una mala decisión jugar por separado. Memo, hay algunos temas que ahorita en la revisión son álgidos. O sea, ¿cómo ves el papel del tema de energía, las reglas de origen, el tema laboral, que por ejemplo ahorita tocó Rubí? Ujú. Pues, pues son de los temas que vamos a tener que atender con cuidado. Por ejemplo, en el tema de energía, pues México, con su política doméstica, ha provocado, digamos, un cambio en las expectativas de ganancia de inversionistas que ya estaban en el sector energético. Eh, no solo petróleo, hidrocarburos, sino energía eléctrica, ¿no? Generación a través de diferentes fuentes de energía eléctrica, y eso pues pone riesgo también en potenciales casos de solución de diferencias entre un inversionista de Estados Unidos y el Estado mexicano, ¿no? Ahora, lo cierto es que, como quedó el capítulo del TEMEC, el capítulo de inversión del TEMEC,
em, va a estar acotado ese riesgo por el propio diseño del capítulo, ¿no? El capítulo de inversión del TEMEC es diferente a los otros capítulos de inversión por la historia de la negociación. Estados Unidos no quería tener un mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, pero era el gobierno de Estados Unidos el que no quería y no le había informado a su sector privado, que es uno de los mayores usuarios de este mecanismo. Y cuando se enteran, entonces hay un cambio en la posición de Estados Unidos y le metemos algunos parches al capítulo de inversión para que haya cierta protección a las inversiones. Entonces, solamente cubre casos de inversionistas de Estados Unidos contra el Estado mexicano para ciertos sectores, ¿no? Y uno de ellos es el sector de petróleo e hidrocarburos y el sector de generación de energía eléctrica, además de transporte, infraestructura y telecomunicaciones. Pero, por ejemplo, para las otras fases de la cadena de electricidad, o sea, en lo que no sea generación, sino transmisión, distribución, comercialización, para eso no hay una cobertura completa para los inversionistas de Estados Unidos contra el Estado mexicano. Entonces, por eso digo que está acotado ahí el tema, ¿no? Nos podrían demandar, pero no por todos los sectores, ni en todos los principios del capítulo. Está acotado para México y para Estados Unidos, pero es un tema que de todos modos preocupa. Y para México, estructuralmente, es un tema extremadamente relevante. Si queremos participar de una manera activa en el nearshoring, ganar inversiones, si queremos tener una transición exitosa en el sector automotriz de autos de combustión interna a autos eléctricos, si queremos profundizar en la red de cargadores eléctricos en el país, pues necesitamos tener necesariamente una política energética amigable al inversionista extranjero, ¿no? Entonces, ahí va a ser un tema que va incluso más allá de la propia negociación del TEMEC, ¿no? Y en acero, pues ya lo vivimos también durante la negociación del TEMEC, ¿no? En plena negociación nos ponen aranceles a México, a Canadá y a otros países bajo la sección 232 de una ley de los años 60, en donde tú le puedes poner aranceles a otros países bajo el riesgo de seguridad nacional. Hoy en la mañana escuchábamos también que hay rumores de que se puede poner en marcha una ley de emergencia, no me acuerdo cómo se llamaba, algo así como de emergencia nacional, ¿no? Y que bajo esa ley pues le puedes poner aranceles. No estoy seguro si se refieren a la misma Trade and Competitiveness Act de 1962, creo que es, la sección 232, o alguna otra ley, pero pues, siempre hay esas herramientas, ¿no? En la legislación de Estados Unidos para tomar estas decisiones. Lo que tenemos que hacer ahí es aplicar las reglas del comercio internacional como se hizo en esa ocasión y decir, bueno, pues México considera esto una salvaguardia global o sea, no se comunicó antes a los socios comerciales del tratado, por lo tanto yo puedo poner represalias con aranceles en otros productos para compensarme por tus aranceles de acero, ¿no? Y al final resultó pues que era más bien una medida como para que mejoraran los términos de las negociaciones del TEMEC, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy firmes en eso, ¿no? Si Estados Unidos viola sus compromisos internacionales, por ejemplo, bajo el pretexto de seguridad nacional para acero, México debería recurrir a los mecanismos que tiene a la mano bajo el tratado para hacer valer su derecho, ¿no? Y claro, y si hay una preocupación legítima por triangulación, pues que se refuercen los mecanismos de monitoreo, de reporte, ¿no? De seguimiento de la proveeduría, de manera que esto no sea un pretexto nada más para poner aranceles. O sea, hay manera de a través de la negociación, de atender preocupaciones legítimas. Lo que no se vale es, como dice el texto, usar el texto en varias partes del mismo, usar una medida como una restricción encubierta al comercio, ¿no? Una disguised restriction to trade, ¿no? Como dicen los textos también de la OMC en varios temas. Porque en este sentido, o sea, también México ha reaccionado en poner algunos aranceles, en respetando este tema del comercio con Estados Unidos, evitando el tema de China, pero también en algunas ocasiones no estamos preparados, ¿no? Como en la proveeduría nacional. Y esto también, ¿cómo ves que puede impactar en la parte de inversiones y en el capítulo de inversiones? Y pues eso también te pega, ¿no? Como decía, pues hay un nivel de integración tal
entre las dos economías, que ya no estamos hablando de exportaciones e importaciones nada más, sino de producción compartida en muchos sectores. Entonces, poner aranceles sin tener un plan interno de desarrollo de proveeduría, que además no es de la noche a la mañana, sino que toma tiempo, pues puede acabar siendo más perjudicial que benéfico, ¿no? Y si yo, y si no hay un ambiente, digamos, propicio para inversiones en México, eso también puede afectar la decisión de inversionistas de asentarse en el país, ¿no? O sea, puedo ver una oportunidad de proveeduría, a lo mejor hacia Estados Unidos, pero si no hay las condiciones en México o no hay las condiciones en Estados Unidos para porque al final del día esto es una competencia por quién se lleva las inversiones, pues a lo mejor la decisión no favorece a nuestro país, ¿no? Entonces aquí hay muchos temas relacionados con esto, por ejemplo, el sistema de incentivos que pudiera tener el gobierno mexicano a nivel federal, cómo se comunica este sistema de incentivos con los incentivos que dan los estados. Cada estado tiene su propia, desde la desaparición de este organismo coordinador de atracción de inversiones que era ProMéxico, pues cada estado se rasca con sus propias uñas, tiene sus propios agencias de atracción de inversiones, sus propias leyes de desarrollo económico con incentivos muy diferentes, y eso hace muy ineficiente la asignación a lo mejor de las inversiones en regiones específicas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poco se vuelve una batalla, se traslada del ámbito internacional al ámbito interno, ¿no? A ver qué estado se lleva más inversiones y no se está considerando en esta batalla feroz por inversiones temas muy relevantes como la sustentabilidad, el impacto social, pues que ahora están en la discusión internacional de inversiones, ¿no? Y yo creo que ya deberíamos madurar un poquito en ese tema de las negociaciones de inversión para incorporar de una mejor manera estos principios fundamentales que te dan un impacto positivo de largo plazo en donde se ubican las inversiones extranjeras y no solamente acabas con este pretexto de como dicen los economistas, de rent seeking, ¿no? De tratar nada más de buscar un lugar para obtener el beneficio del propio inversionista, pero sin que permee ningún beneficio para las comunidades en donde se establece. Entonces hay que entrar ya a una discusión a lo mejor más madura en ese tema de las inversiones, una discusión más coordinada y pues el ambiente no parece ser el ideal para hacerlo. Y bueno, hay otro tema que tú estás muy involucrado con el tema de e-commerce y la parte de minimis. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vaya a cambiar el monto? ¿Cómo ves esa perspectiva? Yo creo que va a haber, sin duda, a lo mejor interés por hablar de ese tema, porque la negociación se quedó muy corta en la visión de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos pedía 800 como ellos y México y Canadá pues tenían muy poquito. Al final queda prácticamente lo que hizo México fue actualizar a valor presente ¿cuántos eran? $50 que tenía, ¿no? Originalmente en el Telecán. Entonces ahí queda en 114 o algo así. Entonces seguramente va a haber un interés por parte de Estados Unidos por aumentar el de minimis, pero esto a la par juega con una preocupación interna de algunas cadenas em, comerciales, ¿no? De las empresas digamos, físicas, ¿no? De Brick and Layer, mexicanas, que ven con una gran preocupación el tema de e-commerce proveniente de ciertos países asiáticos, ¿no? Entonces, pues juega también mucho eso, ¿no? Que hay una presión importante por ser más restrictivos en las operaciones de e-commerce viniendo de países asiáticos y por otro lado tienes la presión de Estados Unidos a lo mejor de aumentar el de minimis, lo que aumenta el riesgo también de que pase todo tipo de cosas por ese comercio, ¿no? Entonces ese es un tema que va a jugar en contra a mí me parece de un desarrollo más saludable del e-commerce, ¿no? Que pues tiene un enorme potencial, no solamente en general como país, sino tiene un enorme potencial para las pymes mexicanas y que nos ha faltado a lo mejor promoverlo más porque estamos preocupados por esta discusión internacional y estas amenazas chinas y, ¿no? de las empresas de e-commerce que juegan a veces
juegan a veces de manera ventajosa con las reglas existentes, ¿no? Un poco en el tema, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se polarice la posición ahí, pero yo creo que va a ser muy difícil. Espero no estar haciendo siempre que se hacen predicciones uno corre enorme riesgo de equivocarse. Espero no estar equivocado, pero yo creo que va a ser muy difícil que cambie el monto en un ejercicio de revisión, incluso en un ejercicio de renegociación. No creo que vaya a estar entre el top de los intereses de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya sí estamos hablando de una renegociación completa, posiblemente, pero no en un entorno en donde Revisión realmente. vamos a hacer algunas cosas, ¿no? Posiblemente. Oye, y por último, porque tenemos muchísimos temas, pero si no, nos llevaríamos más de estos 45 minutos, las reglas de origen. ¿Cómo Mm. las ves? Sobre todo en el tema automotriz, ¿no? Que sabemos que es el punto donde es más crucial este tema de reglas de origen. Yo creo que la regla de origen que se negoció ya fue suficientemente estricta eh, digamos, para promover una integración regional. Creo que faltan políticas internas para desarrollar cadenas de proveeduría más sólidas en México, pero en el tema de la revisión de reglas de origen, yo no veo que vaya a pasar algo diferente de lo que ya sucede, ¿no? La regla ya es suficientemente estricta. Yo creo que la apretada de tuercas va a venir más por el lado de la implementación, como ya está sucediendo quizá, ¿no? O sea, no veo que vaya a hablarse de una regla de origen más estricta para el sector automotriz, sino se va a hablar, por ejemplo, del tema de las verificaciones, ¿no? Seguramente se va a intensificar el ejercicio de verificaciones de origen y eso pues pone también muchos problemas en la operación de empresas que se dedican al comercio internacional de este tipo de autopartes o de temas relacionados con el sector automotriz. Y no olvidemos también que tenemos por ahí pendiente por Estados Unidos de responder a las recomendaciones del panel que ganaron México y Canadá para esta reglita del roll-up en el cálculo de las reglas de origen de las autopartes del vehículo final, ¿no? Entonces, ahí Estados Unidos sale con una interpretación diferente a la que se negoció. México demanda a Estados Unidos, Canadá se suma y gana México. Y Estados Unidos no ha hecho nada como resultado de las recomendaciones del panel. Y creo que pues ahí habría que ver también en el proceso de revisión cuál es cuál es la respuesta de Estados Unidos en ese tema. Ese puede ser parte de los temas ofensivos de México, ¿no? Porque Estados Unidos no ha cumplido con esa parte, ¿no? Yo creo que en la revisión hay que ver qué compromisos ya estaban en el texto que no se cumplieron, qué cosas pendientes hay de paneles que no se han resuelto. Por ejemplo, México, ¿qué va a hacer con el panel de maíz transgénico? ¿Qué va a hacer Estados Unidos con el de roll-up? ¿Qué va a hacer Canadá si pierde? No sé si ya perdió. No, creo que no ha perdido el de Digital Tax, ¿no? Ese es el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio es cómo proponemos trilateralmente cosas para mejorar el texto desde una visión regional. Memo, y aquí en el tema de a nosotros que estamos involucrados en el comercio exterior y la operación, ¿cómo ves el tema de facilitación aduanera? Si bien, como has establecido, no es a lo mejor una prioridad en esta revisión, ¿cómo has visto? ¿Crees que sí puedan poner algún pero en el que México ha establecido algunos temas que ha sido más complicado el tema aduanal? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, porque es evidente que hay muchas cosas que tienen áreas de oportunidad enormes, ¿no? Desde la infraestructura hasta la misma aplicación de la normatividad, ¿no? Los periodos de respuesta, ¿no? De las autoridades. O sea, hay muchas áreas de oportunidad, pero no lo veo tanto, Daniela, como un ejercicio del proceso de revisión, más bien como un proceso de la propia arquitectura del tratado, o sea, a utilizar los comités, los grupos de trabajo dentro de los capítulos, dentro del capítulo de facilitación aduanera y comercial, para tratar de hacer sugerencias a la Comisión de Libre Comercio. O sea, yo lo veo más como un ejercicio permanente de mejora, en donde tenemos que incidir como sector privado de una manera más eficiente. Yo veo positivo, por ejemplo, que a esta administración, bajo el liderazgo en economía de Marcelo Ebrard, sí se está abriendo un poco más el espacio para el diálogo con el sector privado. Eso me parece positivo. O sea, ya te reciben por lo menos, ¿no? Ahora ya, ojalá nos hagan caso. Pero ya te reciben y eso ya es un paso interesante, ¿no? Hay que aprovechar ese canal
de comunicación para hacer propuestas concretas de mejora que se puedan meter en los comités que ya tienen y subcomités que ya tienen el propio capítulo, y que eso se lleve a la Comisión de Libre Comercio. O sea, utilizar la propia arquitectura del tratado más que el proceso de revisión que es cada 6 años. O sea, yo creo que es más útil un ejercicio continuo, ¿no? En ese tema. Excelente. Bueno, Memo, no sé, tus conclusiones finales, cómo nos tenemos que preparar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque ya estamos a días de que entre Trump, entonces, Ya, pues el tipo de cambio nos lo indica, ¿no? Ya se está acercando el 20 de enero. Yo creo que, pues en conclusión, yo diría, es un año tremendamente retador. No hay fórmulas que funcionen cuando hay un ambiente con tanta incertidumbre. Lo único que funciona es ser consistentes en la colaboración entre todas las partes involucradas, o sea, gobierno con academia y con sector privado, tenemos que trabajar de la mano, en donde buscar alianzas en donde hay posibilidad entre países, entre sectores privados del mismo sector, en diferentes países, es decir, hacer una red y fundamental tener también fuentes de información oportunas y completas y veraces para todo el proceso que tenemos enfrente, ¿no? De redefinir la relación comercial de los tres países de América del Norte. La información va a ser fundamental y por eso me encanta estar en este foro virtual, porque de eso se trata, ¿no? De empezar a compartir información útil. Así que muchas gracias. al contrario a ti, muchísimas gracias, Memo, y a todos también, invitarlos a estos foros que vamos a tener a través, o sea, de algunas organizaciones privadas de empresarios, ¿no? Como es Concanaco, en la que también se van a tener estos foros de discusión para saber cómo les impacta a sus empresas, cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen, ¿no? Entonces los invitamos, si por ahí tienen la imagen, a que participen. Se van a tener en la frontera, ¿no? En todas las ciudades de la frontera, bueno, no en todas, pero en muchas ciudades de la frontera se van a tener estos foros de discusión. Los invitamos a que se inscriban. Y bueno, pues Memo, no tenemos más que agradecerte que nos compartas tu experiencia, que nos compartas tu visión, ¿no? Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC y de el Kickoff 2025, que ya van conectados más de 1,300 personas. La verdad, muy interesante que siempre tenemos foro lleno. Así que déjame darte este reconocimiento virtual por la destacada participación como ponente en el tema de análisis y perspectivas del TEMEC, preparándonos para los retos de la revisión del 2026 en este Kickoff 2025. Muchísimas gracias, Memo. Gracias, Daniela, un gusto siempre. Un abrazo y felicidades a todos. Y tú sabes que eres parte de la familia, ¿no? Aquí que nos gusta compartir conocimientos. Muchísimas gracias siempre por esa apertura. Gracias, encantado siempre.